Buenos días, respetado público y estimados panelistas. Mi nombre es Nayeli y estaré con ustedes durante esta sesión desempeñando el papel de moderadora. Los panelistas van a tratar un tema de gran envergadura, discutido por diferentes profesionales, tanto de la ciencia médica como jurídica, con fuerte impacto en la religión, y ha generado una constante lucha entre mujeres que han buscado ser escuchadas y comprendidas. Nos referimos al aborto. Una encuesta realizada en la Universidad Católica de Perú en el 2018 revela que el 19% de mujeres entre los 18 y 49 años confirma haberse realizado el aborto. Esta encuesta revela que el aborto clandestino es una realidad latente en el país. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de expertos en el tema, quienes compartirán con nosotros su punto de vista a partir de su cosmovisión, enfocado en sus especialidades. Contamos con la presencia de la abogada constitucionalista, la señorita Sandra Chumpigaz. También tenemos la presencia de la licenciada en Psicología Social, Ariana Salazar. La presencia de la socióloga Alondra González. Y por último, a la teóloga Nicole Díaz. En el primer bloque vamos a dar un minuto para que puedan exponer su postura en el aborto en el Perú. Y hemos realizado un sorteo y el orden establecido es el siguiente. Bueno, en primer lugar va a estar la abogada Sandra, luego la licenciada Ariana, seguidamente de la teóloga Nicole y por último la socióloga Alondra. Buenos días con todos. Me siento honrada de participar en este evento. Asumo la responsabilidad de convertirme en vocera del ordenamiento jurídico. Respecto al tema del aborto en nuestro país, claro está. Y voy a empezar quizá con las mismas palabras con las que debo de concluir. El aborto en el Perú está penalizado por la ley. Para muchos, esto es signo de un atasco cultural y para otros tantos es la muestra de una elevada moral. Desde el año 1863 se ha debatido en el Congreso la posibilidad de despenalizarla. Sin embargo, los magistrados, luego de arduas discusiones, han concluido hasta el momento que en nuestro país el aborto provocado es un delito. Y cito el artículo 119 del Código Penal, y a la letra dice: no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de un representante legal, si lo tuviere cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en la salud un mal grave o permanente. Gracias. Estimado público, queridos compañeros panelistas, la psicología como ciencia es aún una rama del saber muy joven. Sin embargo, sus observaciones y recomendaciones en el campo de la educación, es decir, la pedagogía, así como en la salud mental, tienen logros muy importantes y valiosos para nuestra época. Desde esta mirada, el aborto no es solo un tema social, sino sobre todo personal, individual y de todo, salud mental. Todos relacionados estrecha y sistémicamente. Como toda ciencia, sus conclusiones no parten de ideas abstractas, más bien de la comprensión de la realidad objetiva. Así, la mujer que desea abortar está sometida a una terrible presión social, como también a un lacerante dolor interno al realizar este acto. Por una parte, se ve afectada en su realidad social y por otra de las secuelas que dejan en su alma el acto del aborto, incluso si fuera legal y quizá aún peor si es ilegal. Muchas gracias. Respetado público y conectados panelistas, en un mundo tan materializado como el actual, no es fácil para la teología expresar sin causar polémica y divisiones en la hermandad. Su rechazo total al aborto provocado, pues, por muy convincentes que algunas filosofías resulten intentando demostrar la inocuidad moral del aborto, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, nos enseña que la vida es sagrada y nadie puede destruir algo sagrado sin cometer un grave pecado, como es el solo intento de un aborto intencionalmente. Un embarazo es un milagro como la vida misma, y aunque éste se dé en las peores circunstancias, como es la violación, el que tiene la fe confía en el hacedor. Y como tantas veces se ha visto, la madre puede dar a luz a un ser angelical que da sentido a su vida,
ni esta circunstancia es pretexto para permitir el aborto. Gracias. Señoras y señores, buenos días. La sociología también es una ciencia. También tiene los hechos consumados. Así pues, más allá de las discusiones en torno a que el embrión es un ser vivo desde los primeros días de la gestación, incluso más allá de las discusiones filosóficas y teológicas, nos encontramos con premisas para el análisis, no solo del aborto, sino de todo problema social, con un gran número de mujeres, al 19% para ser exactos, que en nuestro país están practicando el aborto y de la peor manera, clandestinamente. Es decir, el aborto inseguro, que puede conducir hasta la muerte de una mujer. Entonces, con una ley o sin ella que permite el aborto, este existe, y las personas que lo ejecutan están sometidas a los peores tratos, tanto de higiene como de vil negocio, precisamente por la falta de una regulación legal. Además, hay que tener en cuenta que una ley a favor no exige realizarlo a quienes no lo desean, solo busca proteger a los que ya han decidido realizarlo. La justificación moral es tema ya de cada individuo, de acuerdo a su cosmovisión. Muchas gracias. Daremos inicio al segundo bloque. Esto consistirá en una dinámica en la que le plantearemos una pregunta que es una inquietud en los peruanos. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Disculpe. ¿La legislación peruana debería despenalizar el aborto en caso de violaciones? A partir de esta inquietud, van a analizar una discusión profesional, con debido respeto, teniendo 30 segundos para responder la pregunta. Siguiendo el mismo orden, está el sorteo. Pese a que el aborto sea mediante una violación, estoy en contra, pues la ley así lo señala en el título 1, artículo 2, inciso 1. Y cito: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es un sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. Además, en el Código Penal, el artículo 114 se habla del autoaborto, explicando que la mujer que cause su aborto será reprimida con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. Gracias. En realidad, debemos reconocer que se evidencian ciertas conductas sociales que deben ser fomentadas, pero el derecho no puede imponer conductas heroicas. Frente a algunas conductas, uno puede estar moderadamente obligado, pero no obligado por la ley. Y remarco que cuando una mujer decide hacerse un aborto, siempre la decisión tiene que ser de ella y no impuesta. La maternidad debe ser voluntaria. No hay nada mejor que tener hijos profundamente queridos y deseados. Con esto reafirmo nuevamente mi posición a favor de que el aborto por violación sea legal. Los estudios sugieren que después de un aborto, entre el 30 y 50% de mujeres experimentan ansiedad y depresión, que generalmente dura hasta 4 o 5 meses. En la actualidad, no hay un seguimiento de rutina para las mujeres que han sufrido un aborto. Tenemos controles para la depresión postnatal, pero no tenemos nada establecido para el trauma y la depresión después de la pérdida del embarazo. Muchas gracias. Ante cualquier aborto, la reflexión se sitúa siempre ante dos valores: vivir y decidir. Ante dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Acostumbramos a relacionar estos dos derechos con Dios. Dios quiere la vida y no la muerte. Así pues, la religión cristiana se opone al aborto porque consideran que la vida humana en todo su desarrollo es un valor primero en toda escala de valores éticos, que debe ser salvaguardado. Porque si existe una obligación de proteger y defender la vida humana, esta obligación es aún más urgente cuando se trata de una vida desamparada, que no puede hacer valer sus propios derechos, porque pensamos, finalmente, que el valor de la vida humana es tan fundamental que debe ser cuidadosamente protegido. Y es aquí donde yo reafirmo mi postura en contra del aborto, así sea por violación. Me encuentro totalmente a favor de que el aborto sea despenalizado en caso de violaciones, partiendo de la base de que la existencia del aborto ya es una realidad, y de que las mujeres abortan por circunstancias en las que fueron obligadas.
Incluso, las cifras de abortos son alarmantes. Para el año 2015, la Dirección General de Epidemiología del Perú reportó 414 muertes maternas, pero no detalla cuántas de estas han sido causadas por abortos clandestinos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que para Sudamérica el 13% de las mujeres maternas, de las muertes maternas, fueron causadas por aborto clandestino. Al despenalizar el aborto, el Estado no producirá más abortos, solo dará las condiciones legales para que las mujeres, que de todas maneras abortarán obligadas por las condiciones de miseria social, lo hagan en condiciones médicamente humanas y dignas, sin poner en peligro sus vidas por falta de condiciones médicas legales. Muchas gracias. Bien, con esto estaríamos dando fin a este panel, agradeciendo a los expositores por su disposición y su profesionalismo. Esperemos vernos en otra edición. Muchas gracias por su tiempo.